Desde que tengo memoria, siempre me han fascinado las historias de los refugios subterráneos abandonados, aquellos lugares diseñados para albergar vidas humanas en tiempos de crisis, pero que con el tiempo fueron olvidados, enterrados bajo capas de tierra y silencio. Mi fascinación se transformó en acción cuando supe de un refugio ubicado en las afueras de la ciudad, un lugar que había sido sellado tras un supuesto accidente que nunca llegó a ser explicado. Nadie quería hablar al respecto, y aquello solo encendió mi curiosidad. Una tarde gris y fría, armado con una linterna, una cámara y un mapa viejo que había encontrado en un archivo olvidado, me adentré en el bosque que escondía el refugio. El camino era difícil de seguir, con maleza cubriendo senderos que nadie había pisado en décadas. Finalmente, llegué a una entrada oxidada, casi oculta por la vegetación. Era un portón de acero que había cedido al paso del tiempo, con cadenas rotas y un candado colgando inerte. Respiré hondo y avancé. El aire dentro era denso y olía a humedad y óxido. Mi linterna iluminaba paredes de concreto cubiertas de moho, con manchas negras que parecían extenderse como venas. Los pasillos eran angostos y claustrofóbicos, llenos de ecos de mis propios pasos. A medida que me internaba más, comencé a notar detalles inquietantes. Grafitis en un idioma que no reconocía, muebles rotos apilados en esquinas y, lo más desconcertante, marcas de arañazos en las paredes. Al principio, pensé que podrían haber sido animales salvajes que se colaron en el refugio, pero las marcas eran demasiado precisas, demasiado humanas. Intenté calmarme convencido de que solo eran el producto de mi mente hiperactiva. Sin embargo, no pude ignorar la sensación de ser observado. Era como si el mismo refugio me vigilara, sus sombras alargadas moviéndose de formas que mi mente no podía explicar. Avancé hasta llegar a una sala grande que alguna vez debió haber sido el comedor principal. Había mesas volcadas, platos rotos y sillas esparcidas. En una de las paredes, encontré un mural pintado a mano, pero no era el tipo de decoración que esperaba. Representaba figuras humanas deformes, con ojos vacíos y extremidades alargadas, rodeando a una figura central que parecía un líder. La figura estaba dibujada en negro profundo, con una expresión que me hizo estremecer. Justo debajo del mural, alguien había escrito: "Nos vigilan desde abajo". No quería quedarme más tiempo del necesario, pero mi curiosidad me empujó a seguir explorando. Encontré una escalera que descendía a los niveles inferiores. Cada escalón que bajaba, el aire se volvía más frío, y el silencio se hacía más profundo, casi tangible. Cuando llegué al fondo, me encontré con un pasillo largo, iluminado por una luz tenue que no parecía tener fuente. Al final del pasillo, una puerta entreabierta revelaba una habitación llena de camas metálicas, como un dormitorio colectivo. Entré con cautela, y lo primero que noté fue el olor. Era una mezcla de tierra mojada y algo más dulce, casi putrefacto. En las camas había objetos personales, peluches, diarios, ropa doblada con cuidado. Parecía como si sus ocupantes hubieran desaparecido de repente. Me acerqué a uno de los diarios y lo abrí. Las primeras páginas eran normales, relatos cotidianos de alguien que había vivido en el refugio. Pero hacia el final, la escritura se volvía errática, con frases incoherentes y dibujos similares a los del mural. Una frase se repetía constantemente: "No deben verlos". Sentí un ruido detrás de mí y me congelé. Era un susurro, apenas audible, que venía del pasillo. Apagué mi linterna instintivamente, quedándome en completa oscuridad. Los susurros se acercaban, mezclados con lo que parecían pasos suaves, como si algo se deslizara por el suelo. Cuando finalmente reuní el valor para asomarme, vi una sombra moverse rápidamente al final del pasillo. Era imposible que hubiera alguien más allí, pero lo que había visto no era humano. Corrí de vuelta hacia las escaleras, sintiendo que algo me seguía. Cada vez que miraba hacia atrás, veía formas oscuras moviéndose en la periferia de mi visión. Logré llegar a la entrada principal, jadeando y con el corazón desbocado. Sin mirar atrás, salí del refugio y cerré la puerta tras de mí. Desde ese día, no he podido quitarme la sensación de que algo escapó conmigo. A veces, en la noche, escucho susurros en mi apartamento, y las sombras parecen moverse de formas imposibles. He intentado olvidar lo que vi en aquel lugar, pero algo me dice que nunca podré escapar del todo. Aquellos que estén tentados a explorar los secretos enterrados, tengan cuidado.
Algunas cosas fueron olvidadas por una razón. Viajar en tren siempre había tenido un encanto especial para mí. Había algo nostálgico en el sonido rítmico de las ruedas contra los rieles, el movimiento suave del vagón y las vistas que cambiaban como un carrusel de paisajes. Así que, cuando me ofrecieron un trabajo temporal en una ciudad cercana, no dudé en tomar el último tren nocturno. Era una noche fría y nublada. Al llegar a la estación, noté que había menos pasajeros de lo que esperaba. La mayoría parecía estar en silencio. Algunos con la cabeza inclinada sobre sus teléfonos, otros leyendo o simplemente observando por la ventana. El vagón en el que me acomodé estaba casi vacío, salvo por un hombre mayor sentado al fondo y una mujer joven que escribía en un cuaderno. Me instalé junto a la ventana, contento de tener tanto espacio para mí mismo. El tren comenzó a moverse con un chirrido metálico, y pronto dejamos atrás las luces de la ciudad, adentrándonos en la oscuridad del campo. Eran las 11:45 p.m. El viaje transcurría tranquilamente hasta que el tren se detuvo bruscamente en medio de la nada. Miré por la ventana, pero solo pude distinguir sombras borrosas de árboles. No había luces de estación ni signos de civilización. La megafonía se encendió con un crujido, pero no se escuchó ningún anuncio. Solo un ruido blanco que duró unos segundos antes de apagarse. «¿Qué está pasando?», murmuró la mujer del cuaderno, visiblemente nerviosa. El hombre mayor no dijo nada, pero me miró fijamente. Había algo en su expresión que me puso los nervios de punta. Decidí levantarme para buscar al revisor y preguntar qué sucedía. Avancé por el pasillo del vagón, pero cuando llegué a la puerta que conectaba con el siguiente, me di cuenta de que estaba cerrada. Intenté abrirla, pero no se movió ni un milímetro. Me giré para regresar a mi asiento, pero algo había cambiado. El vagón no se veía igual. Las luces parpadeaban y las sombras parecían alargarse de manera antinatural. Volví a mi asiento con el corazón latiendo con fuerza. La mujer seguía allí, pero el hombre mayor había desaparecido. Intenté calmarme, diciéndome que probablemente había cambiado de vagón antes de que se bloquearan las puertas. Sin embargo, la atmósfera del lugar se sentía más pesada, casi opresiva. ¿Lo notaste?, preguntó la mujer en voz baja, mirando hacia la oscuridad más allá de la ventana. ¿Notar qué?, respondí. Hay algo afuera. Miré hacia donde ella señalaba. Al principio, no vi nada. Solo el reflejo de las luces del vagón en el cristal. Pero entonces lo vi, una figura alta y delgada que se movía entre los árboles. Su andar era irregular, casi como si flotara. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Debe ser un animal, o una persona que vive cerca de aquí. Traté de racionalizar. La mujer no respondió. Seguía mirando fijamente por la ventana, su rostro pálido y tenso. Decidí ignorarlo y esperé a que el tren reanudara su marcha. Pero en lugar de eso, las luces se apagaron por completo, dejando el vagón sumido en una oscuridad total. «¡No puede ser!», exclamé sacando mi teléfono para usar la linterna. Sin embargo, la pantalla estaba completamente negra, a pesar de que lo había cargado antes de salir. Entonces, un sonido resonó a través del vagón, pasos, lentos y pesados, acercándose desde el extremo opuesto. «¡Hola!», llamé, esperando que fuera el revisor o algún otro pasajero, pero nadie respondió. Los pasos continuaron hasta que pude distinguir una sombra al final del vagón. Era alta, con una forma apenas humana, y sus movimientos parecían no seguir las leyes naturales del cuerpo. La mujer gritó, y eso me sacó del estado de pánico en el que me encontraba. Me levanté y corrí hacia la puerta del otro extremo, intentando abrirla desesperadamente. Estaba bloqueada. Giré la cabeza y vi que la sombra había avanzado. Ahora estaba a mitad del vagón. Aunque no tenía ojos visibles, podía sentir su mirada fija en mí. En un impulso de desesperación, golpeé la puerta con todas mis fuerzas. De pronto, las luces parpadearon y el tren comenzó a moverse de nuevo. Miré hacia atrás, pero la sombra había desaparecido. La mujer estaba en el suelo, temblando y llorando. Cuando finalmente llegamos a la siguiente estación, salí del tren lo más rápido que pude. Busqué a alguien a quien contarle lo que había pasado, pero nadie pareció creerme. La mujer también había desaparecido.
como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, juré no volver a tomar un tren nocturno. Pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo sentir esa mirada fija en mí, como si la sombra nunca me hubiera dejado escapar realmente. Explorar era algo que siempre me había llamado la atención. Había algo liberador en alejarme de la rutina y adentrarme en lo desconocido. Esa es la razón por la que acepté sin dudar cuando mis amigos, Clara, Jorge y Samuel, sugirieron pasar un fin de semana en un pantano del que habían escuchado rumores en el pueblo cercano. La gente local lo llamaba el Pantano Olvidado y advertía sobre extrañas desapariciones, pero nosotros, como buenos escépticos, lo tomamos como una oportunidad para vivir una aventura y reírnos de las viejas leyendas. El camino al pantano ya tenía un aire misterioso. Era un sendero estrecho rodeado de árboles retorcidos y cubiertos de musgo. Las sombras parecían más profundas de lo normal, y la luz del sol apenas atravesaba las densas copas. Clara comentó que todo aquello parecía salido de una película de terror, y todos reímos para aligerar la tensión. Pero en el fondo, todos sentíamos algo de inquietud. Llegamos al pantano justo antes del anochecer. El agua estancada tenía un brillo aceitunado bajo la luz tenue, y el aire estaba cargado de un olor acre y denso. Armamos las tiendas de campaña en un pequeño claro junto a una vieja cabaña abandonada. Estaba en ruinas, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de moho. Jorge propuso explorarla al día siguiente, pero por ahora nos limitamos a encender una fogata y preparar la cena. Las primeras horas transcurrieron tranquilas. Contamos historias y compartimos risas, pero conforme la noche avanzaba, el ambiente se tornó más pesado. Los ruidos del pantano, que inicialmente habían sido los de grillos y ranas, comenzaron a cambiar. Ahora escuchábamos crujidos entre la maleza y chapoteos en el agua, como si algo pesado se estuviera moviendo cerca. Samuel bromeó diciendo que eran los fantasmas del pantano, pero nadie respondió. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el crepitar del fuego. Fue Jorge quien lo vio primero. Estaba mirando hacia el agua cuando, de repente, se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos. ¡Allí! ¿Lo vieron?, exclamó, apuntando hacia la orilla opuesta. Todos giramos la cabeza, pero no vimos nada. Clara, tratando de calmar los ánimos, le dijo que seguramente había sido un animal, pero Jorge estaba convencido de que había visto una figura oscura moverse rápidamente entre los árboles. La inquietud comenzó a apoderarse de nosotros. Decidimos apagar el fuego y entrar a las tiendas, con la esperanza de que una noche de sueño disipara nuestras tensiones. Pero el descanso no llegó. Los ruidos continuaron, más fuertes y cercanos. Había algo, o alguien, moviéndose entre los arbustos. Por momentos, juraba escuchar una especie de respiración pesada, casi como un gruñido. A mitad de la noche, algo golpeó la tienda de Samuel. Todos nos sobresaltamos, saliendo de nuestras tiendas con linternas en mano. Clara gritó cuando iluminamos la lona de la tienda de Samuel y vimos marcas profundas, como si algo con garras hubiera rasgado la tela. No encontramos a nadie ni a nada cerca, pero el miedo ya se había instalado en nosotros. Decidimos pasar lo que quedaba de la noche juntos, dentro de la vieja cabaña. Aunque estaba en mal estado, al menos nos sentíamos un poco más protegidos por sus paredes. Sin embargo, el interior no ofrecía mucha comodidad. Había muebles rotos, un olor penetrante a humedad, y en una de las esquinas encontramos un viejo espejo cubierto de polvo. Clara lo limpió con la manga de su chaqueta y por un instante todos nos miramos reflejados en él. Pero algo no estaba bien. Mi reflejo y los de mis amigos parecían ligeramente distorsionados, como si algo estuviera mal con la superficie del vidrio. Las horas pasaron lentamente. Cada sonido fuera de la cabaña nos hacía saltar, y eventualmente comenzamos a escuchar un chapoteo constante, como si algo estuviera caminando por el agua alrededor de nuestra ubicación. Clara, que estaba más cerca de la ventana, gritó de repente y se alejó corriendo. ¡Hay algo afuera! ¡Nos está mirando!, gritó entre sollozos. Cuando nos acercamos a la ventana, nuestras linternas iluminaron una figura en el agua. Era negra como el ébano, con una textura resbaladiza, casi gelatinosa. Tenía una forma vagamente humana, pero su cabeza era desproporcionada
con ojos rojos brillantes que reflejaban la luz. Nos observaba fijamente, inmóvil, hasta que de pronto desapareció bajo el agua. Esa noche fue un tormento. No sabíamos si dormir o mantenernos despiertos, pero el miedo eventualmente nos venció y caímos en un sueño intranquilo. Al amanecer, decidimos que era momento de marcharnos. Sin embargo, cuando salimos de la cabaña, algo nos detuvo. En el suelo, justo frente a la puerta, había huellas profundas que no parecían de ningún animal conocido. Eran alargadas, con dedos que terminaban en puntas afiladas. Nos miramos sin decir nada, y en silencio comenzamos a recoger nuestras cosas. El camino de regreso fue igual de inquietante. Aunque era pleno día, el pantano seguía emanando esa sensación opresiva. Nadie habló mucho, pero todos sentíamos que algo nos seguía, escondido entre los árboles. Al llegar al coche, nos subimos rápidamente y arrancamos sin mirar atrás. Pocos días después, Jorge enfermó. Dijo que tenía pesadillas constantes con el pantano y que sentía una presencia en su habitación por las noches. Clara también mencionó haber visto sombras extrañas fuera de su ventana. Yo no quería admitirlo, pero también había comenzado a sentirme observado. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos brillando en la oscuridad. A pesar de todo, nunca hablamos del tema con nadie más. El pantano olvidado se convirtió en un secreto compartido, una experiencia que nos marcó y que, de alguna manera, nos persiguió mucho después de haber salido de allí.